Cada cierto tiempo veo aparecer nuevamente algún vídeo evangélico que se ocupa en negar la maternidad divina de María. Ayer mismo vi uno publicado hace 2 meses por un evangelista bastante reconocido en su ambiente, que había hecho, según él, un estudio bíblico con el que demostraba que María no es Madre de Dios, como lo creemos los católicos. En este vídeo busco aclarar este tema, dado que fieles católicos también sintonizan dicho canal evangélico y podrían ser confundidos por la forma equivocada que tiene su conductor de plantear las cosas. Soy el padre Enrique Carrión, de este tu canal, mi amigo el cura. Lo primero que quiero hacer es mostrar la doctrina católica a partir de un simple raciocinio. Luego pasaré a hacer observaciones sobre las enseñanzas que vertió el señor Efraín Valdés en su publicación María no es Madre de Dios. Empecemos por el simple raciocinio. Pregunto y pido las respuestas a la manera como nos enseñaban el catecismo cuando éramos niños. Dime, hijo, ¿Jesucristo es Dios? Sí, Padre, Jesucristo es Dios. Dime, hijo, ¿Jesucristo tuvo madre? Sí, Padre, Jesucristo tuvo madre. Dime, hijo, ¿cómo se llamaba la madre de Jesucristo? La madre de Jesucristo se llamaba María, Padre. Entonces, hijo, si Jesucristo es Dios y María es su madre, ¿qué podemos concluir? Que María es Madre de Dios, Padre. Muy bien, hijo, eres un chico inteligente. Conclusión entonces, si Jesucristo es Dios y María su madre, María es Madre de Dios. Algo tan sencillo, ¿no se puede entender? Los evangélicos tratan de contradecir esta verdad tan lógica arguyendo que Dios es eterno y María apareció en el tiempo y que por ello María, criatura temporal, no pudo ser madre de un Dios eterno. Pero no caemos en la cuenta de que el Hijo de Dios, eterno como el Padre y como el Espíritu Santo, entró en el tiempo al encarnarse en María. Si bien el Hijo es eterno, Jesús, el Cristo, Jesucristo, es el Hijo de Dios que sí tuvo nacimiento en el tiempo. El Hijo de Dios baja del cielo y asume la naturaleza humana en el vientre de María. Entonces María es madre de ese Dios que entró en el tiempo. María tuvo a Dios en su vientre porque Jesucristo es verdadero Dios. Con lo dicho, ya podríamos irnos a tomar un café o un helado según esté el tiempo, pues todo está claro. Sin embargo, me he comprometido con ustedes en hacer observaciones al vídeo del señor Efraín Valdés titulado María no es Madre de Dios. Veremos que sus argumentos no tienen verdadero sustento. Vayamos al vídeo. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de María, la Madre de Dios, como dirían los católicos. Iniciaremos hablando del término Theotokos, que traducido es la que dio a luz a Dios. ¿Cuál de los apóstoles se refirió a María como Theotokos? El título de Theotokos comenzó a utilizarse siglos después de Cristo.
Ni Jesús ni sus apóstoles se refirieron a María como la Madre de Dios. Ni Jesús ni sus apóstoles se refirieron a María como la Madre de Dios, dice el youtuber evangélico. Y es cierto, no se refirieron a ella como la Madre de Dios, pero eso no quiere decir que no lo supieran. Imagínense, Jesús sabía que Él era Dios y que María era su madre. Entonces, Jesús sabía que María era Madre de Dios. Los apóstoles también sabían por revelación de lo alto que Jesús era Dios y que María era su madre. Sabían entonces que María era Madre de Dios. Y debemos suponer que cuando se referían a María tenían que decir de ella la Madre de Jesús, la Madre del Maestro o la Madre de nuestro Señor. Sería extraño que dijeran, mira, ahí viene la Madre de Dios. Pero sigamos. La Iglesia Católica afirma ser la iglesia que Cristo fundó, pero enseña doctrinas que Cristo nunca enseñó, y esta es una muestra de este dicho. Este término de Theotokos queda refutado al no haber forma de remontar esta doctrina, este título, hasta Jesús y sus apóstoles. Este título es un título espúreo que surge siglos después de Cristo y que fue repetido por muchos siglos después de Cristo, pero eso no lo convierte en doctrina de Jesús y sus apóstoles. Valdés dice que la Iglesia Católica enseña doctrinas que Jesús nunca enseñó, refiriéndose a que decimos los católicos que María es Madre de Dios. Pero claro, ¿qué necesidad tenía Jesús de enseñar algo que todo el mundo sabía? Ahora, si el año 431, en el Concilio de Éfeso, la Iglesia Católica proclama el dogma de la maternidad divina de María, es para defender la verdad sobre la persona de Cristo, que es una persona divina. Más adelante lo veremos mejor en otro vídeo. Sigamos más bien con el vídeo del señor Valdés, lo que él llama el punto número 2, la naturaleza humana de Jesucristo. Y veremos el equívoco que comete solo al comenzar. Veamos. Ahora, el punto número 2 sería hablar de la naturaleza humana de Jesucristo. La palabra de Dios dice que nosotros mismos somos seres que poseemos una naturaleza humana y una naturaleza espiritual. Esto lo podemos comprobar en 1 de Tesalonicenses 5:23. No es que seamos dos personas distintas, sino que tenemos naturalezas diferentes, una naturaleza carnal y una naturaleza espiritual. Tenemos una naturaleza carnal, una naturaleza humana que se cansa, que tiene hambre, que enferma, que envejece y que muere. Pero tenemos una naturaleza espiritual que es libre de todas las necesidades corporales. Nuestro espíritu no necesita comer una manzana, nuestro espíritu no necesita vestirse con ropas de algodón. Aquí vemos claramente el gran equívoco del señor Valdés. Dice que la misma escritura señala que nosotros tenemos una naturaleza humana y otra espiritual. Y justifica su afirmación con el texto de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde se lee que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Efraín Valdés, tomando este texto, se anima a decir que en el hombre hay dos naturalezas. Una naturaleza carnal, ya no dice humana, sino carnal, y otra naturaleza espiritual. Bueno, acomódense bien en sus asientos porque vamos a tener tarea. Aquí hay que decir dos cosas. La primera, el señor Valdés se equivoca al decir que tenemos dos naturalezas. El ser humano tiene una sola naturaleza. La llamamos justamente naturaleza humana. Ahora, esa naturaleza humana es compuesta. En ella encontramos alma y cuerpo. Jesús dice, y no teman a los que matan el cuerpo, pero no puede matar el alma. Tema más bien a quien puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la guena.
Pero alma y cuerpo no son dos naturalezas distintas, sino componentes de una sola naturaleza, la humana. La definición que da Aristóteles sobre el hombre nos puede ayudar, aunque al señor Valdés no le guste la filosofía. Aristóteles definía al hombre como un animal racional. Es decir, cuando uno pregunta ¿qué es el hombre?, está preguntando acerca de su naturaleza. Y la respuesta con Aristóteles es: el hombre su naturaleza es un animal racional. En el cuerpo está su animalidad y en el alma su racionalidad. Pero no posee dos naturalezas, sino dos componentes en su única naturaleza. Pero disculpemos al señor Valdés en este equívoco. En segundo lugar, fundamentar su enseñanza en la Sagrada Escritura sobre las dos naturalezas que tiene el hombre, según Valdés, merece por nuestra parte una aclaración. No vayan a decir luego los evangélicos que los católicos le creemos más a Aristóteles que a la Biblia. Leamos nuevamente con atención el texto que Valdés cita: que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos, Pablo dice: todo vuestro ser se conserve. Se está refiriendo a una unidad, al ser humano en quien distingue tres componentes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, no son solo dos componentes como menciona Valdés, son tres componentes los que menciona Pablo. Entonces Valdés escogió un mal texto para fundamentar su doctrina de las dos naturalezas que según él tiene el hombre. Pero continuemos, que hay más. La naturaleza divina es una naturaleza eterna, una naturaleza que no tiene principio ni fin, no tiene fecha de nacimiento y por tanto no tiene una madre carnal. La Biblia se refiere a Jesús como Jesucristo hombre en 1 Corintios 15 del 21 al 22. En este pasaje se menciona de manera literal la naturaleza humana de Jesucristo. Una naturaleza que tuvo fecha de nacimiento, que tuvo fecha de sepultura y de resurrección. A ver, analicemos lo que dice nuestro amigo Valdés. La naturaleza divina es una naturaleza eterna, dice. Una naturaleza que no tiene principio ni fin, no tiene fecha de nacimiento. Bueno, hasta ahí va bien. Pero luego se equivoca cuando dice: y por lo tanto, se refiere a Jesucristo, no tiene una madre carnal. Y continúa: la Biblia se refiere a Jesús como Jesucristo hombre que tuvo fecha de nacimiento, de sepultura y de resurrección. Pero cuando dice eso, está insinuando Valdés que una cosa es Jesucristo hombre y otra Jesucristo Dios, es decir, el Hijo de Dios que existe desde la eternidad. He ahí su error. Analicemos. El texto que menciona el señor Valdés es el siguiente: porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. 1 Corintios, la primera de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22. Sí, Pablo está hablando de Jesucristo como hombre, como bien dice Valdés, pero ese hombre es a la vez Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es las dos cosas juntas desde que el Hijo eterno de Dios se encarnó en las purísimas entrañas de la Virgen María, para luego nacer en Belén de Judá. El Dios eterno, pues, que entró en el tiempo, tuvo fecha de nacimiento, de sepultura y de resurrección,
haciendo uso de las mismas palabras que utilizó el señor Valdés. Y ahora sí, atentos por favor. Voy a dar la correcta interpretación de este texto bíblico citado por el señor Valdés, al cual más adelante volverá él mismo. ¿Cómo entender esta alusión de Pablo a Jesucristo en su naturaleza humana? Veamos. Quien pecó contra Dios no fue el Hijo. Quien pecó contra Dios fue el hombre, el primer hombre, Adán. Por eso, si fue el hombre quien pecó, tenía que ser otro hombre, otro Adán, quien pagara por ese pecado por el cual la humanidad perdió la gracia. Pero como el sacrificio de ningún hombre tiene el valor suficiente para pagar por nuestros pecados, dada la dignidad infinita de Dios y la indignidad del hombre caído, tuvo Dios que enviar a su propio Hijo para que, haciéndose hombre, sin dejar de ser Dios, hubiera sobre la tierra un hombre que, por ser además Dios, su sacrificio tuviera un valor infinito, pues infinito en dignidad es Dios. Esa es la razón por la que San Pablo habla de Jesucristo como hombre, como el nuevo Adán. Resalta en este texto la humanidad de Cristo, que no está separada de su divinidad. Y María es madre de ese nuevo Adán, que es Dios Hijo hecho hombre. María es pues madre de Dios. Esto es teología cristológica, fundamentada en la Sagrada Escritura. Como se ve, el señor Valdés ignora la cristología, por eso yerra. Pero sigamos, que todavía hay más. Cuando estemos en un debate sobre el tema de que María es madre de Dios, como afirman los católicos, debemos plantear la siguiente pregunta. ¿El Dios de Israel es un ser mortal? ¿El hombre tiene poder de matar a Dios? Esa tal vez fue la mentalidad de Satanás. Al hacer guerra contra Dios, tal vez pensó que podía matarle. Pero nuestro Dios, de acuerdo a la Escritura, es un ser sin principio ni fin. Es un Dios inmortal. Recordemos que la Escritura menciona que Dios es espíritu en Juan 4:24, y como ser espiritual no puede tener una muerte carnal. Valdés dice que Dios es espíritu y como ser espiritual no puede tener una muerte carnal. Aquí Valdés parece haber olvidado que Jesucristo, que es Dios, sí tuvo carne. ¿No recuerda que Juan dijo que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? El Verbo, que es espiritual, se hizo carne. Y ese Verbo hecho carne sí tuvo una muerte carnal. Pero sigamos. Lo que murió de Jesucristo, hombre, fue su naturaleza humana, misma naturaleza humana que se gestó en el vientre de María. Sin lugar a equivocarnos, podemos afirmar que María fue madre carnal de Jesucristo, hombre, pero no puede ser de ninguna manera la madre de la naturaleza divina de Dios. Aquí Valdés habla de Jesucristo hombre, dando a entender que hay otro Jesucristo, Jesucristo Dios. No, las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, están juntas en la única persona de Cristo. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. No podemos hablar de la naturaleza humana de Jesucristo separándola de su naturaleza divina. Jesucristo es Dios y hombre a la vez. Pero Valdés no entiende esto. Dice que María es madre de la naturaleza humana de Jesucristo y no es madre de la naturaleza divina de Dios Hijo. Ahora, en cuanto se refiere a la muerte de Cristo, voy a explicar cómo es eso. Atención. Comencemos razonando un poco. Si Jesucristo es Dios, recuerden que Pablo en Colosenses 2:9 dijo que en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad en forma corporal. Si Jesucristo es Dios, entonces, y Jesucristo murió realmente en la cruz, entonces podemos decir que Dios murió. Nos referimos al Hijo de Dios hecho hombre. Pero, ¿qué debemos entender por esta expresión? He aquí la explicación.
Decir que Jesucristo murió es decir que en Él se separó su alma del cuerpo. Eso es morir. Pero la segunda persona de la Santísima Trinidad nunca se separó de su alma y de su cuerpo. Por eso se puede decir que Dios murió. El Dios encarnado murió realmente. Y esto no le quita nada a Dios. Ciertamente sorprende escuchar que Dios haya muerto, pero esa fue la voluntad del Padre, que su divino Hijo se haga semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y se hizo semejante a nosotros también en la muerte. Pero continuemos. Leamos lo que dice la Escritura en Filipenses 2, en la Biblia latinoamericana. En el versículo, vamos a leer los versículos 5 en adelante, y dice: tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo en condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada. Esto quiere decir como un cambio, una reducción. Versículo 7 dice: tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana. Este versículo 7 nos dice que Cristo se encontraba en la condición humana. Él no hizo trampa. Él no vino como un superhombre. Él vino como un hombre. Él tomó condición humana. Versículo 8 dice: se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Esta condición humana fue la que murió en la cruz. Y esta condición humana fue la que María tuvo en su vientre. No la condición divina del eterno verbo de Dios, sin principio ni fin, ni fecha de nacimiento. La Biblia nos dice en 1 Corintios 15, del 21 al 22: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entró por un hombre, y por un hombre debería de entrar la resurrección de los muertos. Jesucristo vino en condición humana, vino como hombre. Y esto es lo que debemos dejar en claro. No es que Cristo sean dos personas diferentes, simplemente que tenía una condición humana y una condición espiritual, tal como nosotros tenemos una condición espiritual. Claro que el espíritu del verbo de Dios es un espíritu eterno, sin principio ni fin, ni fecha de nacimiento. Lo que murió en el Calvario fue la naturaleza humana, misma naturaleza que estuvo en el vientre de María. Luego continúa el mencionado evangélico insistiendo en lo que él llama la condición humana de Cristo, citando a Filipenses 2, versículo 5 y siguientes. Otra forma, en realidad, de hablar de la naturaleza humana de Cristo, que fue, según dice, la que María tuvo en su vientre, y no la condición divina o naturaleza divina, es insistir sobre lo mismo. Veamos lo que sigue diciendo. Bueno, vayamos al siguiente punto. Los católicos, para defender el que María es Madre de Dios, utilizan la cita de Lucas 1:42. En esta cita es cierto que al ser llena del Espíritu Santo, Elizabeth se refiere a María como la madre de mi Señor. Aquí lo que hacen muchos católicos es usar una falacia de ambigüedad para afirmar que la palabra usada en Lucas 1:42 es una palabra para referirse a Dios, haciendo a un lado el que esta palabra era usada para referirse a cualquier persona que tuviera un sirviente. Si tenía un sirviente, era un señor, como lo podemos ver en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 5, Lucas 16:5, donde esta misma palabra es usada para referirse a un señor que estaba elogiando a un mal siervo. Esto demuestra que lo que Isabel o Elizabeth le declaraba es que ella estaba declarándose a sí misma al servicio de Jesucristo hombre. Muchos católicos, al ver que esta palabra de Señor usada en Lucas 1:42 era usada también para referirse a cualquier señor que tuviera siervos, entonces afirman que la gran diferencia entre estas dos palabras es que la palabra usada en Lucas 1:42 empieza con mayúsculas, sin detenerse a pensar que en los escritos griegos todas las letras eran mayúsculas.
Lo que queda refutado, el uso de la mayúscula para hacer diferencia en el uso de la palabra usada en Lucas 1:42 y Lucas 16:5. Es que una tiene mayúscula y la otra no. En el griego original todas las letras eran mayúsculas. Los católicos no solo mencionamos el pasaje de la visitación de María a su prima Isabel para decir que María es la Madre de Dios, como lo dice Valdés. Los católicos también recurrimos a otros pasajes. Veamos algunos de ellos. Pablo, por ejemplo, dice en Gálatas 4:4, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. María es pues Madre de Dios, Hijo. Lucas, por otra parte, en Hechos 1:14 dice que María era la Madre de Jesús, refiriéndose a ese Jesús Dios, a quien hacía poco habían visto los apóstoles subir a los cielos. Entonces, María fue Madre de Dios. Finalmente, señalemos lo que el mismo arcángel Gabriel le dice a María, que ella concebiría en su seno y daría a luz al Hijo del Altísimo. Y el Hijo del Altísimo es Dios. Por lo tanto, María es Madre de Dios, Hijo del Altísimo. No hay que hablar por hablar, pues. Si hay textos en la Biblia que nos muestran a María como la Madre de Dios Hijo, se entiende. Y sigamos. Aun cuando Jesús tuvo la oportunidad de implementar la devoción mariana en la iglesia, nunca lo vemos haciendo tal cosa. Tampoco los discípulos dedicaron mayor atención a escribir acerca de María, y la misma María nos dice que ella solamente fue una esclava del Señor, pero nunca nos enseñan que María fuera madre del eterno Dios. Eso sería absurdo. La devoción mariana en la iglesia ciertamente Jesús no la implementó, pero María misma ya lo había anticipado cuando, luego de escuchar el saludo de Isabel, pronunció un himno donde, entre otras cosas, dijo: bienaventurada me llamarán todas las generaciones. En las mismas catacumbas ya encontramos dibujos de María con el niño Jesús en brazos. María fue siempre honrada por ser la Madre de Dios hecho hombre. Y fue Madre de Dios hecho hombre porque supo con plena libertad decir a Dios que sí, que aceptaba su voluntad. Fiat, hágase. Contribuyó con ello a la venida del Salvador del mundo. Dios Padre así lo quiso, que María fuera Madre de Dios, Hijo. Sigamos. Aun cuando la Biblia se refiere al Mesías como el Hijo de David, Jesús dejó muy en claro que no por eso debían considerar que David era el padre del Mesías, de Jesús. Esto lo dice el mismo Cristo en Mateo 22, del 41 al 46, y lo vamos a leer de la Biblia latinoamericana, y dice así: aprovechando que los fariseos estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó: ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron: de David. Jesús entonces añadió: ¿cómo es que David llama al Señor su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice: el Señor ha dicho a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo qué contestarle. Desde ese día, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Esto lo dice la misma Biblia latinoamericana. Pues bien, podemos plantear exactamente lo mismo que dijo Jesucristo. Si María, refiriéndose a Dios, lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Claro que si los católicos fueran más entendidos que los fariseos, con este versículo bastaría para que se quedaran callados. Pero de algo podemos estar seguros: los fariseos fueron más entendidos que la mayoría de los católicos. Aquí Valdés no se da cuenta de que Jesús está jugando con los fariseos. Los vuelve locos. En realidad Jesús es hijo de David en cuanto descendiente del rey, pero a la vez, y en otro sentido, es su Señor porque es Dios. Respecto a María, es Madre de Dios Hijo porque lo concibió en su vientre por voluntad del Padre Dios.
y María a la vez reconoce en Jesús a su Señor porque es Dios. Entonces, los católicos sí tenemos entendimiento, señor Valdés. Espero que este breve estudio haya sido de bendición para sus vidas. Si fue así, pues dejen sus comentarios. Y si no lo fue, si ustedes se molestan, de todas maneras dejen sus comentarios y ya les daremos respuesta. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y hasta la próxima. Respuestas evangélicas. Bueno, aunque el señor Valdés pidió comentarios a su vídeo, yo preferí hacer el mío con estas observaciones puntuales a su discurso. Ahora les toca a ustedes, hermanos católicos y amigos evangélicos, sacar sus propias conclusiones. Dios les bendiga.